20 de noviembre de 1975, España despertó con una noticia que llevaba décadas esperando, pero que nadie sabía cómo afrontar. A las 5:25 de la madrugada, el parte médico fue claro, pero la reacción del país fue todo menos unánime. En las calles, silencio tenso, en algunas casas, lágrimas, en otras, suspiros, y en muchos cornedones una mezcla de alivio, miedo e incertidumbre. Que lo que moría no era solo un hombre, era un régimen que lo había controlado todo durante casi 40 años. La educación, la prensa, la justicia, los pensamientos. El funeral de Franco fue un espectáculo de sola medida, pero también un acto político cuidadosamente tiesanado. Se organizó para imponer el Unity, para proyectar, pero no todos aplaudieron, otros creyeron. Llamar a los medios, mostraban coronas y desfiles. En los márgenes comenzaban a moverse otras fuerzas. España estaba entrando en una nueva etapa, pero lo hacía con miedo, con heridas sin cerrar, y con una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Y a otro que, Francisco Franco bajamón de gobierno, España desde el gobierno España S1, en 1975, queda su muerte en 1975, su poder fue absoluto, su figura, omni eguara presente. Su retrada colgó en oficinas públicas, escuelas, iglesias y hogares. Pero a comienzo de los años 70, su salud comenzó a deteriorarse y, a pesar de los esfuerzos del aparato de Estado por mostrarlo activo, las señales eran claras. El generalísimo no parecía en público, sus discursos eran breves. En 1969, Franco había designado al príncipe Juan Carlos como su sucesor. Fue una jugada estratégica mantenía la apariencia del monarquía, pero bajo las reglas del franquismo, la intención era perpetuar el sistema, no democratizarlo. Aún así, el país no da del aire. La sociedad unida española ya había cambiado. Una nueva generación había crecido con experimento, pero creciente a información del exterior. La televisión, los viajes, la universidad y el lento aperturismo. En los años previos a su muerte, Franco sufrió múltiples complicaciones de salud, problemas vasculares, insuficiencia renal, circunvias repetidas. Cada parte médico era seguido con ansiedad. A la información se controlaba estrictamente. Solo el círculo íntimo conocía la gravedad real. Finalmente, la madrugada del 20 de noviembre de 1975, tras semanas de agonía, en el Hospital de La Paz, Franco falleció. Las doctor Dale, las americanas, despareció a lo. Era mostras y monstruos imágenes en blanco y negro, y las banderas. Comenzó la coreografía del funeral. El protagonista de esta parte de la historia no es solo Franco, sino el pueblo español. Porque más halagado que cubierto con la bandera, los discursos oficiales y del paso marcial, lo que realmente importó fue cómo reaccionó la gente. Para algunos, su muerte fue una tragedia. Personas mayores, militares, sectores conservadores, que hubieran vivido décadas bajo su protección, sintieron que perdieron la suya. Asistieron al funeral. La voz de continuación fue de emoción, fue diferente, colada. Genon contiguate, internan por telénimos un alivio, porque había miedo. ¿Cuál eso sabían si esa muerte significaba realmente o solo una continuación con otro nombre? De Nacional de las Bayanes connotaban presagiados que los hados de Sion, escuchando en casa historias que no podían repetirse en voz alta. Y ese día, Meumar veían por televisión los fuñanella a los callos, suponían que estaban presenciando el fin de una era. Un show no sabían que vendrías pues en medio de esa tensión, en medio de una figura, Juan Carlos y proclamado rey aponencos 2 días después. Vestido de uniforme, serio medido, se presentó como el garante de la unidad y permanencia del Estado. Nadie sabía aún que sería el quien en los años se coleg de Maragui. Pero en ese momento el país estaba paralizado. Ana Caló estaba la parálisis. Y así el pueblo español, con miedo, con esperanza, con memoria, se convirtió en protagonista de lo que
El 20 de noviembre de 1975, el miembro de Madrid despertaba con la noticia de la muerte de Francisco Franco. Los engranajes del régimen se pusieron en marcha. Nace de el azar. Des primeras horas de la mañana, la ciudad fue tomada por efectivos. Las radios repitieron el parte oficial. El caudillo había fallecido tras una ejemplar lucha por la vida. La televisión mostraba imágenes en blanco y negro, filas de ciudadanos dando militares formales flores blancas en el Valle de los Caídos. Pero más allá de las cámaras, España vivía un pulso diamante. En barrios obreros de Madrid, Barcelona o Sevilla, se cerraban las persianas, no por duelo, sino por precauciones. Nadie sabía cómo reaccionarían las autoridades. Nadie sabía si la muerte de un dictador. En unas zonas rurales, las iglesias repicaban campañas, celebraban misas, en otra se notaba el vacío, nadie hablaba, nadie. El funeral fue diseñado como un acto solemne casi imperial. Se eligió el Palacio de Oriente como punto de partida, símbolo del poder alí. El féretro cubierto con la bandera bicolor fue expuesto al público. Durante años, miles de personas, están su mayoría homenajeadas por el aura para Tastadil, filaron para rendir homenaje, levaban flores, algunas accent al sudo oficial. Mientras tanto, en muchas casas se vive a otra esquena. Clara, viuda de un maestro el sol adjutado en 1940, contó años después cómo vivió ese día. No salió, no encendió la radio. Se sentó frente a una caja de madera donde guardaba cartas antiguas, fotografías de su esposo y una libreta de un escrito. Él se ha ido, pero los muestros siguen sin volver. No hubo celebraciones, no hubo gritos, porque el miedo aún vivía en los huejos de males de familias. Pero sí hubo escenarios. En Valencia, un grupo de estudiantes universitarios colocó discretamente un cartel en una plaza. Hoy comienza Traspaña. Fue retirado en minutos. Pero alguien lo fotografió. La imagen circularía años después como símbolo de aquel amanecer incierto. En Bilbao, obreras de una fábrica y sonando las bocinas durante 60 segundos, no dijeron por qué comparar. Dave pero todos lo untó. Y en el extranjero, las regresiones fueron aún más elocuentes. En París, Roma, Buenos Aires, colectivos de exiliados salieron a las calles, no a celebrar una muerte, sino a recordar por qué habían huido, porque no habían podido regresar, porque, aún muertos sus verdugos, seguían esperando justicia. La prensa internacional publicó titulares con tonos variados. Sé el último bastión de la vieja Europa. Franco muere, España despierta. Fin de una viera inquiriarta. A Perotos compartió un matiz común. De vuelta en España, el Valle de los Cayos se preparaba para la ceremonia final. El lugar había sido construido como símbolo de reconciliación, pero en realidad era un monumento al silencio impuesto. Ahí, entre muros fríos rigurtes descomunales, Franco fue enterrado junto a los reyes. El traslado del féretro se realizó con máxima cobertura mediática, música solemne, guardias uniformados, silencio forzado, pero entre la multitud, los testigos recordaron al ataúd sino al horizonte, porque sabían que aquel entero no será una historia. La ceremonia duró horas, se repitieron discursos sobre unity, sacrificio, patria, pero ninguno menciona a los desaparecidos, a los presos, a los exiliados, a los ejecutados sin juicio. Monte al tanto, en barrios como Vallecas, El Raval, Triana, se habla Pempostaya. A Orozque, nadie sabía si había apertura o continuidad. Algunos temían un golpe, otros una sucesión encubierta. A muchos simplemente esperaban. 2 días después, Juan Carlos fue proclamado rey. Su discurso fue medido. Hablo de una monarquía para todos los españoles, de modernidad con respecto a la tradición, no mencione democracia, no mencione elecciones, pero no cerró puertas. Los días señes, el país entró en un de pausa, no hubo protestas masivas, pero tampoco hubo rendiciones. Solo un país entró, respirando con cautela. Porque el funeral de Franco no es solo un acto de Estado, fue el espejo. Donde cada español se veía mismo
y a los años que venían. Durante años el funeral de Franco fue mostrado como un acto de unidad nacional, una despedida digna para el Salvador de España. Las imágenes repetidas en televisión, los archivos oficiales y los manuales escolares insistían en la misma narrativa: respeto, silencio, continuidad. Pero bajo esa superficie controlada había grietas. Y con el paso del tiempo, van a salir a la luz. En 1981, un antiguo operador de RTV confesó en una entrevista privada que muchos planos del funeral fueron esocanotos para eliminar expresiones incómodas, miradas de desconfianza, cruces de brazos, personas que no aplaudieron. Algunas grabaciones también se descubrió que muchas de las personas que quedaron fila para ver el féretro es non movilizadas por sindicatos verticales del régimen. Se les porfayeron permisos laborales tras ponte. A noto más revaliador, los servicios de inteligencia redactaron varios informes interno-contata. Uno de ellos desclasifica en 2010 advertía sobre focos de insatisfacción popular en ciudades como Zaragoza, Vigo y Granada. Se mencionaban pintadas, encuentros clandestinos y llamadas personales. El no por contracción la alivio que tuve del horar de alivio, que se quedaron en casa para imitar represalias, que se sentaron en casa para evitar represalias, que hemos de orgullos. Durante mucho tiempo, la historia oficial dice que el PS entró al oro a Franco, pero los archivos, los documentos y las memorias privados nos muestran otra veda. El Parmodolgus lo despedían con flores, otros lo despedían con silencio. Un silencio que, poco a poco, se convertiría en voz. La muerte de Franco no trajo una ruptura inmediata, no hubo de un día después, claro, pero se unió un proceso profundo y lleno de contradicciones. Tras el funeral, España entró una papa que hoy conocemos como la transición. Comenzó sin que nadie la nombrara así, en un clima de ambigüedad. Juan Carlos fue proclamado rey, Adolfo Suárez deseñado presidente, y poco a poco, sin derribar estruas de golpe, comenzaron a abrir puertas. Pero el legado del funeral fue doble. Por un lado, simbolizó el fin de una época, una España que durante casi 40 años había estado bajo control estricto, con una sola voz, un solo relato, una sola verdad. Por otro lado, llevo una pregunta, es, durante años el Valle de los Caídos siguió un símbolo de poder. Las visitas oficiales, las misas conmemorativas, los actos nostálgicos, todo apuntaba a una memoria que no crea cambiar. Pero en las calles, en las universidades, en los hogares, crecía una nueva forma de mirar el patio. El funeral de Franco fue el último acto de un régimen y el primer espejo de una democracia que aún no sabía si podía mirar atrás. Muchos siguieron calando, otros empezaron a hablar. Entre el ruido y el miedo nació un deseo profundo, el de que, por fin, la historia pudiera contar completa. El 20 de noviembre de 1975, compal de las tres, España entró a un dictador. Pero lo que vino después no fue olvido. Fue una espera larga, un despertar lento, un camino cleono de silencios, de pactos, de preguntas que aún hoy no tienen respuesta. El funeral de la Franco no fue solo un edentorio de Estado. Fue una fotografía congelada a un país en transición, de una nacionalidad que aprendía a convivir con su pasado, ni ya intentaba construir algo nuevo. Hoy, casi 5 décadas después, seguimos debatiendo qué hacer con su memoria, con sus símbolos, con las heridas abiertas, porque el pasado no se borra, pero puede entenderse. Enterlo empieza por recordar. Si este episodio te le voy a mirar de nuevo esa historia que tanto se quiso cerrar, compártelo, coméntalo, hazlo circular. Topo le próxima. Español, 18. Caos político tras la muerte de Franco. Veremos cómo la aparente calma se resquebrajo cuando la política y la yergici y la calien pasaron a hablar. Al mismo tiempo, yendo nada fue cholo.